A 7 meses de las elecciones en Estados Unidos, ya hay nuevo presidente. Sí, a 7 meses. No es que estoy en una máquina del tiempo, es que vengo del futuro. Es lo que va a pasar. ¿Para quién o quién interpreta esta realidad? Nada menos que Londres, Inglaterra, el Reino Unido. Hablamos de un hecho que acaba de ocurrir hace unas horas y que marca ya un precedente, algo que se viene ya rumoreando en los últimos meses en Estados Unidos. La posibilidad de que Donald Trump vuelva a ser presidente está más fuerte que nunca. Vamos, no hablamos de encuestas, no hablamos de lo que a todas luces es algo entendible viendo la capacidad de Joe Biden y la imagen que deja al mundo cada vez que tiene que hablar en conferencia de prensa o en rueda de prensa. Esta vez lo decimos por la mirada de Occidente. Y es que, como dijimos, hace unas horas pasó algo insólito. David Cameron, el secretario de Exteriores británico, se ha reunido con Donald Trump en Florida, en la mansión de Donald Trump nada menos. El motivo de esta reunión, bueno, no fueron a conversar sobre el cambio climático, sobre los Juegos Olímpicos, sobre cine, sobre Hollywood, nada de eso. Cameron fue a esta reunión con el único propósito de convencer a Donald Trump, de recordarle lo importante que es para Ucrania el apoyo de Estados Unidos. Vital para la seguridad de América y Europa, es como lo ha denominado al menos el entorno de Trump, que por supuesto es el que ha filtrado los detalles de esta conversación. Hay un medio llamado Foreign Office que ha detallado esta realidad, este contexto, este escenario. La reunión de Cameron, que tiene un aliciente bastante llamativo. ¿Por qué es importante hacer esta salvedad y por qué digo de arranque que ya Estados Unidos tiene un nuevo presidente a 7 meses de las elecciones? Porque David Cameron no se ha reunido con Joe Biden, no se ha entrevistado con el presidente, el aún presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Un hecho bastante insólito. Se entrevistó con Trump, se entrevistó incluso con Anthony Blinken, se entrevistó con Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional, pero con el único con el que no ha hablado es con Joe Biden. ¿Qué sentido tendría esto si consideramos que hoy en día, vamos, Biden sabemos que afronta un momento complicado, ¿sí? Un momento complejo, las investigaciones sobre el entorno de la familia Biden, ahora más aún con esta posible implicación de Hunter Biden con los últimos atentados en Rusia. Sí, ya hablaremos de eso en unos minutos. Pero volviendo a lo dicho inicialmente, esta reunión de David Cameron con Donald Trump, que entre otros motivos tiene esta desesperación por convencer a los republicanos de soltar el dinero que permita costear aún más los fondos para Ucrania. Digo los republicanos porque evidentemente hay una traba en el Congreso estadounidense que tiene que ver, entre otras cosas, con esta mirada del trumpismo, que no quiere prolongar la guerra. Bueno, David Cameron va a reunirse con Donald Trump, entre otras cosas, claro, el tema del financiamiento, pero también porque sabe que Donald Trump, si es que nada raro pasa, será el próximo presidente de los Estados Unidos. Este es un mensaje muy duro para Joe Biden. Un mensaje muy duro, pero que a la vez no sabemos hasta qué punto Biden tenga esa lucidez para interpretarlo así. Es más, de repente Joe Biden ni siquiera sabe que se han reunido. Hoy en día hablar de Joe Biden es hablar de una persona con poco liderazgo, pero que además muestra ya signos de no estar con los cabales, ¿no? Ustedes saben a qué me refiero, en todos los sentidos que se pueda decir, ligado al raciocinio, ¿no? Hay que decirlo con cierta elegancia. El asunto es que esta exclusión de Biden de la gira de David Cameron nos habla ya de una derrota anticipada, que ya la empiezan a entender desde Europa. Y que por cierto es una realidad que incluso Emmanuel Macron, el presidente de Francia, se negó a reconocer. Ustedes recordarán hace algunas semanas que él habló sobre la posición de Donald Trump respecto a la OTAN y Macron dijo, bueno, hasta donde yo tengo entendido, Donald Trump no va a ser presidente de Estados Unidos. Tal vez mandando un mensaje desafiante, tal vez confiando ilusamente en que Joe Biden podría imponerse en las elecciones. Bueno, David Cameron y el Reino Unido no lo cree así. Y obviamente la visita de Cameron tiene el aval de la OTAN.
hay que decirlo de esta manera. Desde luego no hablamos de la Unión Europea. Desde el Brexit no podemos hablar de la Unión Europea, pero sí de la OTAN. Sí, de la OTAN. Más aún cuando Donald Trump ha sido muy enfático. Cuando él llegue a ser presidente, la guerra acabará en cuestión de horas. Lo dijo Donald Trump, lo ha recalcado, ha dicho que cuestiona el rol de los países miembros de la OTAN, el incumplimiento financiero, el famoso 2% del PIB que no todos cumplen. Y desde luego, la posición que tiene hoy en día Estados Unidos es incierta. La que va a tener es incierta respecto al conflicto en Ucrania. El conflicto entre Rusia, Ucrania y los países que apoyan a Ucrania, porque no es una guerra de Rusia y Ucrania nada más. Es más, diría yo que es una guerra entre Rusia y la OTAN, una OTAN disfrazada, por supuesto. Bien, entonces llama mucho la atención lo que acaba de pasar, una exclusión de Biden, una derrota anticipada. Tenemos a Cameron reuniéndose con Blinken, con Sullivan, y esto también nos hace creer que ya desde el ala demócrata empiezan a bajarle el dedo a Joe Biden. Ya no lo reconoce Cameron como presidente, no estamos exagerando. ¿Qué haces reuniéndote con el candidato opositor y no con el mandatario que va a la reelección? Peor aún, los demócratas han avalado este hecho, han hablado a espaldas de Biden. Biden está realmente confundido, desorientado, sin conocimiento de lo que está pasando. Está la desesperación incluso que hasta uno pensaría que falta poco para que el mismo Blinken vaya a juntarse con Trump y convenza a Trump de mantener las políticas estadounidenses respecto al conflicto. No olvidemos, Joe Austin, el jefe del Pentágono, exigía hace algunas semanas también que si es que Ucrania cae, la OTAN debe entrar en la guerra. Estados Unidos pertenece a la OTAN. Ahora, se ha hablado mucho en las últimas semanas también sobre esta, esta intención de que Europa se desconecte de Estados Unidos, al menos de la OTAN, ¿no? Ya, por supuesto, si ponemos ejemplos claros, tenemos la mirada de Alemania. Uno dirá que tiene que ver Alemania. Bueno, no olvidemos, Rheinmetall, que es uno de los máximos, los referentes, al menos en lo que tiene que ver la fábrica de armamento para la guerra, uno de los referentes, si no el más grande, en Alemania y en Europa, no sé si en Europa, pero en Alemania al menos, hablaba ya de ir desconectándose de Estados Unidos. Una OTAN que aparentemente ya no es el paraguas para Europa, al menos en un conflicto con Rusia, y hablaba Rheinmetall, a través de su CEO, sobre esta necesidad de ir pensando en blindarse sin mirar más allá del océano, sin mirar más allá del Atlántico. Desde Alemania venía esta voz, este pedido. Desde luego, las voces en la OTAN se han ido contradiciendo. Algunos coinciden con esta mirada, otros creen que no, que aún se puede salvar la relación con Estados Unidos. Aún pueden ir a terapia de parejas, aún pueden conversar, aún pueden dialogar, negociar con Donald Trump. Donald Trump va a cambiar de punto de vista de parecer porque va David Cameron. Esa es otra pregunta también que nos hacemos. ¿Hasta qué punto puede influir este personaje llamado David Cameron? ¿Se siente con el poder suficiente para que toda una nación, a través de un líder, bueno, entendemos que el establishment estadounidense generalmente no hace unos cambios dramáticos en sus políticas externas, ¿no? Internas tal vez, ya sean demócratas o republicanos. Pero me pregunto si es que en verdad esta visita de Cameron tiene el poder para influenciar a Donald Trump y decirle, señor Donald Trump, bueno, creo que es momento que usted se ponga más serio y reformule algunas ideas que nos ha estado dejando en los últimos días, porque esto en verdad nos preocupa a todos. Vamos, Borrell habló hace también algunos días en la CNN y dijo, esto no lo hacemos por Ucrania, amigos de Estados Unidos. O sea, nosotros no es que tenemos un acto de bondad o generosidad con los ucranianos, para nada. Desde lejos podemos también entender que la mirada de Borrell va más dirigida a los intereses, ni siquiera de los pueblos de Estados Unidos y de Europa, sino también
si se quiere, de las élites. La mirada de Borrell era esa. Nos importa mucho más que Ucrania y más que un tema de, vamos, de altruismo con ellos, los intereses de Europa y Estados Unidos. Eso está por encima de todo. Rusia no puede ganar. Desde luego, intereses, no sé hasta qué punto tiene que ver un ciudadano francés con lo que pueda pasar en el conflicto. Intereses de las élites. No lo dijo puntual Borrell, pero es lo que se entiende. Josep Borrell, nada menos. Entonces, en este camino de ir tratando de convencer a Estados Unidos para mantenerse en la, digamos, la línea defensiva, entre comillas, desde el plano económico, armamentístico, si se quiere, ¿no? De todos los recursos que se puedan utilizar, no con tropas, porque el mismo Anthony Blinken ha reconocido que se podría acabar el mundo, pero Estados Unidos no mandará soldados a Ucrania por un tema de seguridad nacional. Tienen miedo a lo que pueda responder Rusia, lo que pueda hacer Rusia. Pero sí financiando, solventando. Ahora, un financiamiento no es una inversión en realidad, porque sabemos quiénes son los grandes ganadores de este conflicto, ¿no? Este sector armamentístico saca millonadas con la extensión del conflicto. O sea, ni siquiera es un financiamiento como tal, es una inversión en realidad. Una inversión. Bueno, ahora van por Trump. Ahora van por Trump y vamos a ver hasta qué punto Trump no permite que le tuerzan el brazo. Ese es otro punto también. A Donald Trump, desde luego, hay una cantidad importante de estadounidenses que lo respaldan. Eso es evidente. Incluso también hay que decirlo así, muchos ciudadanos que no son de origen estadounidense, pero radican en Estados Unidos, que creen mucho en sus políticas. Eso es debatible. Nada contra, digamos, contra la mirada que pueda tener quizás un ciudadano que llegó a Estados Unidos y por los motivos que tenga decide apoyarlo, ¿no? Es democracia. Y es debatible la posición que pueda tener cada uno, desde su comodidad, desde luego, ¿no? Porque creo que al final, vamos a decirlo así, cuando uno piensa en una elección, generalmente, primero piensa en sus propios efectos, su propio beneficio. Después entra a tallar la comunidad. Hay que reconocerlo, lamentablemente es así. Y esto explica más o menos por qué hay una comunidad importante que piensa en Donald Trump como una opción valiosa, ¿no? Lo digo con cierto eufemismo para... Ustedes me entienden. Entonces, Trump tiene un importante voto. Ahora, la pregunta es, ¿Trump va a poner en riesgo la credibilidad que tiene con sus ciudadanos, sus electores, perdón, para cumplir los caprichos de Europa, de David Cameron? Desde Rusia, por supuesto, creen que esto no va a pasar. Desde Rusia hablaron ya de esta reunión, han minimizado los efectos que pueda traer, efectos que tienen que ver inicialmente, entre otras cosas, con extender el conflicto, con el financiamiento, con los millones que están retenidos. Desde Rusia no ven como una posibilidad de que Donald Trump dé el brazo a torcer. No ven como una opción, no lo consideran serio. Creen incluso que los intentos de David Cameron responden más que todo a un tono de desesperación, a un tono enfermizo, de alguien que ya no sabe por a dónde ir, que busca estar bien con Dios y con el diablo. De hecho, esta reunión ha tenido, como digo, efectos desde Rusia, ¿no? Hay personajes que se han pronunciado al respecto. Por ejemplo, si hablamos de uno de ellos, de uno de las voces, no sé si con más autoridad en Rusia, pero por lo menos con una importante credibilidad, es el señor Pushkov. Sí, es Alexei Pushkov, jefe de la Comisión del Consejo de la Federación Rusa, ¿no?, sobre política. Hablamos de una persona con credibilidad para dar una mirada respecto a lo que está pasando en este momento en Europa y lo que dicen desde Estados Unidos. Para él la posición de Trump es clara. Los 60.000 millones que les están pidiendo a los Estados Unidos no van a ser liberados. Él considera que Trump ha sido muy claro, que ayudar a Ucrania no cambiará nada del conflicto. O sea, que hoy en día Estados Unidos desembolse una cantidad de dinero y que a futuro Trump permanezca con
con esta mirada, digamos, respete esta posición que tiene Estados Unidos, no va a hacer más que prolongar un conflicto que a la larga va a seguir dando los mismos resultados. No va a haber una variación en el destino de Ucrania. O sea, la guerra, en pocas palabras, ya está perdida para ellos. Ya está perdida. No hay vuelta que darle. El último manotazo de ahogado ha sido entonces una visita de David Cameron a Joe Biden. Bastante cuestionable, bastante miserable, si se quiere, con una persona que aún es presidente como Joe Biden. David Cameron y Trump entonces se reunieron, parece no hubo humo blanco, y Cameron no solamente perdió tiempo, sino también el prestigio que podría haber tenido como representante hoy en día de asuntos exteriores para Reino Unido. Porque lo que ha pasado, desde luego, no solo ha generado las burlas de Rusia, sino también deja en el tapete otros asuntos. ¿Qué van a pensar los demócratas con esto? ¿Van a seguir ahora sí los demócratas insistiendo con soltar dinero para un socio que parece bailar tango con el que mejor le apetezcan determinadas circunstancias? Es una pregunta que tendrán que resolverlas ellos mismos. Mi nombre es Enzo Enchante, esto es Prensa Alternativa, amigos. Si les gustó el video, denle me gusta, comenten, compartan, que es totalmente gratis. Estaremos reencontrándonos en una próxima oportunidad. Hasta luego.